En medio de la tensión política, diputados de la oposición venezolana denunciaron hoy que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, removió a opositores de la presidencia de 4 comisiones y nombró a oficialistas un día después de que negara la palabra a quienes no reconocieran públicamente a Nicolás Maduro como gobernante electo. Saludamos a nuestra enviada especial en Caracas, Idania Chirinos, quien se encuentra con el diputado de oposición por el partido Acción Democrática, Edgar Zambrano. Idania, muy buenas noches, adelante. Hola Héctor, buenas noches, gracias por el pase. Estamos, como bien decías, con el diputado Edgar Zambrano y explicábamos, había una nota anterior, diputado, buenas noches, gracias por acompañarnos, la remoción de las comisiones por parte del presidente de la Asamblea Nacional solamente porque están pidiendo una auditoría de los votos, porque no reconocen al presidente Nicolás Maduro. Bueno, esto tiene un elemento muy importante y es el desconocimiento de la propia Constitución de la República y el Reglamento Interior de Debate. Pero más allá de eso, el Estado constitucional, el respeto a las minorías, la diversidad y la pluralidad, lo que nos indica que estamos en observación de una actitud irreverente, arbitraria, inconstitucional del presidente del Parlamento Nacional. No se puede desconocer la voluntad popular, el mandato de los electores, pero igualmente no se puede desconocer las facultades que tienen los parlamentarios en su carácter de legisladores. Tenemos 3: legislar, controlar el ejercicio de la función pública y el debate político. Si a los parlamentarios se les niega el derecho de palabra, si no podemos hablar en una plenaria, en una sesión, producto de una irreverencia, producto de una actitud que no está consustanciada con el deber ser del Parlamento, ¿cómo parlamentamos? La casa de las leyes, el epicentro, la caja de resonancia política del país, que es el Parlamento. ¿Cómo hacer el trabajo? Entonces aquí estamos frente al decreto de muerte de la Asamblea Nacional, de un Parlamento mudo. Claro, y eso no existe en ninguna parte del mundo. Sí, se lo interrumpo porque usted dice, claro, el respeto a las minorías, pero no tan minorías, es la mitad del país. Los diputados opositores no llegaron ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, llegaron por los votos de los electores. Pero tenemos una realidad. En el Parlamento, ellos son un número mayor de diputados que nosotros. De los 167 parlamentarios, prácticamente 100 están con el gobierno y 67 con la oposición. Entonces allí somos la minoría mayor y en consecuencia, dentro de la explicación lógica de lo que es el funcionamiento del Parlamento, nosotros somos menos y ellos son más, producto de la desconfiguración que sufrieron las circunscripciones electorales en el momento en que nosotros fuimos electos parlamentarios en el 2010, producto de una irregularidad y del abuso de poder que es el que se presenta hoy en el Parlamento cuando se niega el derecho a palabra a los parlamentarios, pero igualmente cuando de un plumazo quedan rescindidas todas las vicepresidencias del Parlamento y las presidencias que tenían los sectores de la oposición, también de un plumazo son destituidos estos presidentes y designados presidentes adherentes al partido de gobierno. Claro, por cierto, quiero aclararle a nuestra teleaudiencia que todo ese ruido que ustedes están oyendo son los cacerolazos que están en la parte de afuera del lugar donde estamos haciendo la entrevista y los cohetes, obedeciendo también al cohetazo convocado por Nicolás Maduro. Por eso ustedes escuchan ese ruido de fondo, es lo que hay allí en las calles de Caracas, que por tercer día consecutivo continúan con una protesta cívica convocada por ambos lados de esta historia. Ahora, ¿cuál es el destino del Parlamento si los diputados de oposición, pues mientras Diosdado Cabello sea presidente, no les va a dar el derecho de palabra? Pero esta es una situación que debe resolverse. No puede funcionar un Parlamento en estas condiciones. En ninguna parte del mundo, en una sociedad democrática, civilizada, estos parlamentos son la caja, son el país político, es la voz del pueblo y tiene que tener una funcionabilidad de acuerdo a la Constitución. No, el Parlamento es un reflejo del país, así está el país, o sea,
¿Venezuela va camino a ser inviable? No, el país habló el domingo 14 de abril y nos presenta una Venezuela a dos manos. No son dueños del país los chavistas, tampoco es dueño del país la oposición, pero somos mitad y mitad. Ese país tiene que conjugarse y para conjugarse está el diálogo, que es el mecanismo inteligente de toda sociedad y avanzada para resolver los problemas y los conflictos políticos. Para dialogar se necesitan dos lados, diputado. Hay uno que quiere dialogar y parece que el otro no. Pero tiene que privar el reconocimiento del otro. El gobierno y sus autoridades no pueden obviar desconocer la otra parte del país, el liderazgo del país que alterna con ellos en la conducción de la Venezuela que todos queremos. Nosotros reconocemos la parte que representa el gobierno, 7 millones que votaron a favor de las políticas del candidato Maduro, pero nosotros exigimos el respeto para los 7 millones que votaron por nuestro candidato Enrique Capriles Radón. Y eso que nos permite convocar al diálogo nacional. Incluso es una oportunidad propicia para que el presidente encargado, Nicolás Maduro, convoque el diálogo nacional y honre la memoria del presidente Chávez, que días previos al 7 de octubre y posterior al 7 de octubre llamó al diálogo nacional. Nosotros aceptamos ese llamado a diálogo nacional y estamos dispuestos a sentarnos en una mesa con todos los factores políticos del gobierno, con quienes están en funciones de cargos públicos, a trabajar por la Venezuela que queremos para desactivar la crisis política que vive el país. Le quiero agradecer al diputado Edgar Zambrano por estar con nosotros. Gracias, diputado. Gracias por acompañarnos. Y conecto, doctor Fabio, vuelvo contigo al Centro Internacional de Noticias.